Hola, bueno, hoy es 17 de mayo 2023. 30 minuticos con este formato para dar la charla, la segunda sesión sobre el seminario Capacitación de Juicio Oral. Les había indicado que hay unas obras que tengo y las pongo acá en consideración para que ustedes la consigan y tengan esa bibliografía. Esta obra, Cómo se ganan los juicios, el abogado litigante, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahí aparece el autor. Contrainterrogatorio como arma fundamental en el juzgamiento. Estrategia de oratoria práctica para abogados. Cadena de custodia en criminalística. Y bueno, sobre cadena de custodia, ustedes cuando pueden conseguir en el suplemento del Código de Procedimiento Penal aparece el manual de procedimiento del sistema de cadena de custodia. Resolución 1890 del 2002, Resolución 06394 del 2004 y Resolución 277005 del 30 de junio del 2005. Y esta charla voy a dedicarla en el día de hoy en honor a un gran amigo que ya se fue, Roberto Bárcenas, autor de este libro, El interrogatorio y contrainterrogatorio. Compañero, un líder, es oriundo de la costa, pero ya nos dejó. Lamentablemente, no sé si fue por el tema del COVID. Y en este libro, con dedicatoria y todo, me lo dejó. Compañero allá en la Universidad Santiago de Cali, en el conversatorio que teníamos los martes y jueves, del que yo fui titular, después de que el doctor Raimundo Antonio Tello, que estaba liderando ese conversatorio, salió para la gobernación de Juan Carlos Abadía y quedé yo a cargo. Cali, abril 27 de 2017. Para el doctor Miguel José Escobar Jiménez, por su espíritu de docente, altruista y desinteresado deseo de compartir sus notables conocimientos. Creo que esa es su misión en el planeta. Roberto Bárcenas, aparte de ser abogado y un jurista, un líder, también pues era una persona inquieto por otros temas del cosmos, una persona que tenía un conocimiento amplio, interesante. Y pues aquí me cita en la página 166 sobre el tema de las objeciones. Entonces aparece acá, hasta acá el contenido gráfico de la citada videoconferencia académica del doctor Miguel José Escobar Jiménez sobre las objeciones. Entonces ahí aparece en esta página 166. El prólogo, muy brevemente, dice Roberto, dijo: el autor y editor de la presente obra agradece a sus colegas profesionales, conversatorio de la Universidad Santiago de Cali, colegiaturas de abogados litigantes y en especial a la colegiatura bancada de abogados penalistas de Cali, la Asociación de Jurisconsultores de Cali, el Conservatorio de Abogados de la Universidad Santiago de Cali y Ámbito Jurídico por su gran colaboración, que con sus experiencias profesionales, casuística de su rol laboral profesional, ideas y sugerencias que contribuyó a la terminación de la obra. Gracias a todos por su desinteresada cooperación para el bien de la comunidad jurídica y bienestar comunitario. Esta presente obra es producción cultural exclusiva de Psicoorientar, libros y publicaciones. La pueden adquirir al email psicoorientar@hotmail.com.
Ahí aparece, para los que quieran y estén interesados. Y entonces se refiere pues el doctor precisamente a ese desarrollo con la implementación en Colombia del nuevo sistema penal acusatorio mediante la ley 906 de 2004, producto de la reforma constitucional de la constituyente del 91. Y es necesario innovar una nueva forma de aprendizaje del derecho procesal penal, ya que en el procedimiento de la ley 600/2000, sistema basado en la escritura, da un vuelco total y se establece el procedimiento oral para los procesos penales. Escribió pues allí. Bueno, así quería dejar para dar inicio a esta charla de hoy. Acá también en el tablero les dejo para que tomen de consulta el video que aparece allá. Falta de cadena de custodia, se puede perder el caso. Y cito el radicado 44741 del 2017 de la autora Patricia Salazar Cuéllar, 44741, y también haciendo alusión a la 46153 de 2015 de la misma magistrada. El video que aparece abajo también, que lo pueden consultar, que es sentar las bases, refrescar memoria, impugnar credibilidad, prueba de referencia, testigo retráctil u hostil. Y por acá tengo un video también sobre las objeciones, que es sentar las bases, capítulo 1, capítulo 2. Pues bien, continuando entonces en el día de hoy con esta breve charla, pues les dije en la pasada que básicamente entonces el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal indica que la teoría del caso es un imperativo que tiene solamente el fiscal. Es su obligación, porque él tiene la carga de la prueba. Artículo 250 constitucional y desarrollo pues de la ley 906. Que no así la defensa puede, si lo desea, no presentar una teoría del caso. Les dije yo que lo más conveniente es no presentar una teoría del caso cuando se está prácticamente, digámoslo así, sin herramientas o son insumos probatorios para llevar al juicio oral que soporten una refutación a la teoría del caso que tiene el fiscal. Normalmente entonces el fiscal pues él va a hacer su teoría del caso, él va a decir pues qué es lo que va a demostrar en juicio oral para llevar al convencimiento, más allá de toda duda, al juez de que esa persona es autor, es responsable de esa conducta típica, antijurídica y culpable. Esa es su función como tal, demostrar en juicio oral por ese estándar finalmente que se exige, que es el convencimiento más allá de toda duda. Dijimos en varias ocasiones que el estándar de prueba se da para la medida de aseguramiento, el estándar de prueba para presentar escrito de acusación cuando con probabilidad de verdad se va a llevar al juicio oral a convencer al juez. Sin embargo, muchas veces anticipadamente puede someterse a sentencia anticipada y por ello el estándar lo evalúa el juez y si hasta ese momento presenta el material de prueba convincente que desvirtúe esa presunción de inocencia, pues dictará la sentencia condenatoria. Porque en este proceso pues de justicia premial podrían allanarse o preacordar para obtener ciertos beneficios. Que la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con las sentencias que he citado aquí ampliamente, pues muchas veces recomienda de irse a un juicio oral solo si y solo si el fiscal está débil. Porque irse a un juicio oral bajo esa albur, pues a veces es complicado. Entonces somos abogados de medios y no de resultados, y hay que decirle al procesado, pues deme las herramientas para trabajar en juicio oral. Este sistema, tendencia acusatorio, modelo anglosajón, nos cambió el esquema para trabajar en juicio oral. Entonces, para iniciarles y retomar el asunto, pues, cogerle el hilo.
esa teoría del caso es imperativo para el fiscal, no así para la defensa. Que ya vimos que entró el primer testigo en el caso de Johnny Leal, un investigador que lleva a la fiscalía y lo sienta allá. Entonces, les expliqué de qué hay que hacer para sentar esas bases probatorias a efectos de varias situaciones. Entonces, si esas entrevistas que se rinden anteriormente es con la finalidad de refrescar memoria o de impugnar credibilidad, ellas las van a utilizar en el juicio oral para esa finalidad. Por eso les expliqué y por ello también les estoy citando esos videos que pueden pues complementar, porque pues yo les he dicho que este es el segundo seminario capacitación que voy a hacer, entonces lo voy a redactar y voy a bajar el QR de esos videos para que ustedes vayan a ellos directamente, tal como el seminario que estoy repartiendo en forma gratuita sobre acusación preparatoria y los dos casos, el de Isidoro y el de Eduardo Mina, el prestamista, para que lo tomen como modelo de ejemplo. Y ahora entonces en técnicas de juicio oral, pues también hay que prepararse para ello, porque pues no podemos ir a un juicio oral, y los que están entrando ahora, y más con esa decisión de la Corte Constitucional, Tribunal de Cierre, de volver a la presencialidad, hace más exigente que el abogado tenga un conocimiento sobre estas situaciones que van a dar mucho que pensar en el desarrollo del juicio oral respecto a ese abogado. Hablo del abogado defensor. Si sabe el tema del interrogatorio, si sabe el contrainterrogatorio, si sabe las objeciones. Es que yo por eso no estaba muy de acuerdo con el tema virtual, porque en el virtual pues tuvimos muchos problemas con ese tema de objetar. De aquí a que usted objetara era que había problemas le apagaban a usted el audio. Y entonces usted tratando de hundir allí que para objetar ya le habían contestado esa pregunta que le hace el fiscal. Entonces, ¿a qué horas usted podía levantar la mano? ¿Qué hacer? Virtualmente es un problema. Virtualmente hubo casos donde se caía el internet y tenían que volver a decirle al fiscal: ve, hágame el favor, doctor, se le quedó, no quedaron las 15 preguntas que hizo. O a la defensa, como estuvimos en un caso aquí que ya estamos llevando virtualmente. Horror. Qué horror que se caía el internet y entonces que no quedaban registradas las preguntas, ¿no? Entonces, esa problemática ahora se arregla, porque volvemos a la presencialidad. Gústele, a quien no le guste. Casi los colegas del Colegio de Abogados Penalistas pues defiendan a capa y espada la virtualidad. Pero es que una cosa es ya la praxis de cómo se estaban dando esas situaciones allí al interior de eso virtual. En fin, entonces, sentar las bases probatorias. Hubo casos en juicios donde me decían: ¿y qué es eso de sentar las bases probatorias? Y, caramba, no tenía ni la más remota idea que era sentar bases probatorias. Vimos al fiscal, en este caso, al doctor Burgos, puntualmente sentando las bases probatorias para el tema de la carta que encontró, el tema del cuchillo, y así cantidad de evidencia física que han encontrado en este testigo, que falta todavía por llevarlo el próximo 26, lo van a sentar para continuar, y que dijo el fiscal: me demoro por ahí 1 hora más con él. Y entonces, para ir introduciendo cada evidencia física para construir ese andamiaje de responsabilidad. Sentencia 43.916 del 2016, el caso de Efren Camargo, el sastre, de que hay que construir con una mancha allá en la escena del delito, hay que llevar a quien recogió esa mancha. Se sentó allá
el perito para que diga si esa mancha es sangre. Después el perito experto para decir que esa es sangre y que le pertenecía a la víctima. Ahí está construyendo usted un indicio, una prueba indiciaria. Por eso les decía que aquí en este caso no hay testigo directo, el conocimiento personal directo de cómo la responsabilidad frente si los vio o no los vio. Pero otra cosa es que hay conocimiento directo y personal de esas evidencias, claro que sí. Entiéndame, y eso no me lo confundan. Pero tendrán que ir construyendo, porque eso es sistemático para que pueda decir entonces que esa mancha sí es sangre y que le correspondía a la víctima y que fue allá en la toalla, en la habitación donde estaba Johnny el Leal. Y así, todas esas pruebas indiciarias o hechos indicadores de un hecho conocido se va a llegar a uno desconocido, la responsabilidad penal. Pero el fiscal tiene que ser muy pilo en eso y la defensa también. Vimos ya fallas allí, de parte, incluso cuando la juez preguntaba, y que es que con ella se va a introducir el cuchillo. Yo creo que están repasando la tarea muy bien, viendo el decreto de pruebas, la carta de navegación, la ruta que va a entrar a juicio oral y decir, bueno, con este testigo sí, con este no. ¿Para qué me decretaron ese testigo? Ya de saber muy bien cuál es el objetivo de ese testigo, en pertinencia del 375. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces se sentaron las bases probatorias para que al final entonces se diga que se tenga como prueba número 1 de la fiscalía. Por eso entonces yo les hago el reenvío a estos videos. Y falta de cadena de custodia, se puede perder el caso. Radicado 44-141 del año 17. De la doctora Patricia Salazar Cuellar. Claro, es que el 277 del Código de Procedimiento Penal nos trata sobre el tema de la autenticidad. Y miren ustedes, voy a leerlo. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a cadena de custodia, a las reglas. Eso lleva a que usted analice bien cuando el fiscal está preguntándole a la testigo y ella le responde, es que yo fijé, tomé foto, lo embalé y lo mandé a medicina legal, al laboratorio. Quien recibe allá el perito y quien va a ir al juicio oral, a ese también tendrán que preguntarle si lo que recibió en esa cadena de custodia que está embalado allí fue lo mismo y da fe de que eso fue lo que sometió a examen físico. Entonces, por eso es que es muy importante que el perito reconozca si ese objeto, porque él no estuvo en la escena del delito, entonces él tiene que reconocer que ese objeto fue el que le entregaron a medicina legal para hacer estudio pericial. ¿Ven? Entonces, el investigador que halló la hoja, la que dice que los dejo, que no sé qué, que los amo, y entonces tendrán que, por supuesto, traer a un perito en grafología para que digan si esa letra, en un cotejo con otros documentos, era de la víctima, le pertenecía a Mauricio Leal, porque no es que encontró la escena esa cartica y ya esa es de él. Un momento, tendrá que construir esa prueba indiciaria, ese hecho indicador, porque como están diciendo es que se le obligó a que la redactara para un posible suicidio o por un presunto suicidio, que es otro tema muy interesante también
del que seguramente la defensa va a tratar de pelear allá y vamos a ver con qué sale. Entonces, cadena de custodia, ¿quién tiene el imperativo? El fiscal. Y dice aquí el inciso segundo, la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo como defensor no sometí eso a cadena de custodia, tengo que llegar al juicio oral y tratar de demostrar que eso que dice ser es, porque no tiene cadena de custodia, o sea que tiene menos credibilidad. Que si el fiscal, por ejemplo, encontró manchas, que encontró toallas, que encontró el cuchillo, que el mango, que la hoja, que todo eso irá, de acuerdo a la 43.916, reconstruido, como les dije yo, que es que el proceso, el juicio oral no es otra cosa que sino una obra teatral de reconstrucción de unos presuntos hechos. Y aquí hay una prueba de refutación y viene entonces lo que ha dicho la Corte, que es un enfrentamiento entre dos, acusado y el acusador. Se miden fuerzas. ¿A quién le da la razón el juez? ¿Si al fiscal o se lo va a dar a la defensa? Y depende entonces de lo que traiga después la defensa. Aquí se va con todo el fiscal. El fiscal va con todo y va poco a poco. Entonces, la defensa debe estar atenta en el tema del contrainterrogatorio. Ya, sentó las bases, listo, ya eso podemos dejarlo así. Yo solamente hago el reenvío a estos videos. Falta de cadena de custodia, se puede perder el caso. 44741 del 2017 de la autora Patricia. Video, ¿qué es sentar las bases? Refrescar memoria, impugnar credibilidad y prueba de referencia y el testigo retráctil. Por ahí me llamaba un fiscal otro día. Uy, Miguel, ¿cómo es esa vaina para el tema del testigo retráctil? Porque allá le fue mal en el juicio oral. No sabía cómo utilizar esa entrevista rendida antes del juicio oral para cuando el testigo es retráctil o es hostil. Y eso tiene que sentar pues obviamente las bases también para poder utilizar ese documento. Y elongar, que quede como una elongación, porque solo bajo el principio de inmediación, insisto, que habla la Constitución 250 y el artículo 16 como principio rector de la 906 dice que el juez valorará lo que entra a juicio oral. Entonces, de allí que de nada le sirve esa entrevista, porque esa no le puede llegar allá al fiscal y decirle, venga, déjeme entrar esta entrevista que rindió allá. Lo que cuenta es el testimonio. Por eso entonces el informe pericial también lo que cuenta es la declaración del perito. El informe ese tiene la connotación de para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Pero lo que cuenta lo que declaren allí en el juicio oral. Y entonces en ese testigo retráctil hostil, el retráctil es el que echa para atrás y el hostil es el que queda callado. ¿Cómo hace entonces el fiscal para hacer valer ese testigo si es importante lo que le rindió antes del juicio oral? Pues ahí debe sentar las bases, maestro, para poder entonces que se lo tengan en cuenta y que entre, al menos por la lectura de esa entrevista rendida antes, para que quede allí en el juicio oral con ese testigo que está siendo retráctil o está siendo hostil. Y si es para impugnar credibilidad, pues también. Es que recordemos que el 403 para impugnar credibilidad se ha de tener muy presente a la hora de los contrainterrogatorios. Es que les he insistido y vuelvo a recalcar que la declaración, el testigo que se ofrece
que el fiscal, que en este caso, por ejemplo, lo sentó allí, le hace preguntas que son abiertas, diga cómo, cuándo y dónde. No le puede sugerir preguntas o plantearle respuestas en la pregunta, para que me entiendan. Sino, diga dónde estaba, cómo estaba, con quién estaba, qué obtuvo, etcétera, etcétera. Y va sacando información que necesita que quede ahí en el juicio oral. El testigo que se ofrece normalmente no tiene tanto inconveniente, pero si ese testigo que ofreció el fiscal se le retrata, ahí sí viene el problemita. Si de pronto ese testigo se le vuelve hostil, ahí viene el problema. Lo mismo pasa para la defensa. Si la defensa ofrece un testimonio, pues también habrá preguntas abiertas, diga cómo, cuándo y dónde. Y entonces, cuando volvemos al tema del contrainterrogatorio, ahí sí viene la de Troya. Reglas sobre el contrainterrogatorio, artículo 393. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Que para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada, durante la investigación o en la propia audiencia de juicio oral. Y también, ojo con esto, miren, el testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio de acuerdo con las reglas anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces se terminó el testigo y lo dejan ir. Oiga, señor juez, yo solicito que vuelva otra vez el testigo. Ah, pero usted me pidió que ese testigo debía quedar a disposición. No lo autoricé. Usted lo dejó ir. ¿Y cómo vuelve entonces después para aclarar o adicionar su testimonio? Ojo con eso. Una recomendación que les doy. Entonces el testigo que se retire, pero que si se requiere nuevamente, vuelva a ser llamado al estrado. Y la prueba de refutación, ese tema de la prueba de refutación es otro dolor de cabeza. Y hay un video que tengo yo que llama Prueba de refutación nace en juicio oral, artículo 362. Ese es el radicado 43749 del 2014 del doctor Eugenio Fernández Carlier. Entonces voy a dejarla por acá, porque vamos vuelvo sobre eso. Una prueba de refutación, que es bien complicado, que es una prueba que ni siquiera se ha decretado en la preparatoria, sino que surge en desarrollo del juicio oral. Ese testigo que dice allá algo y entonces, pero es que yo tengo algo en mi poder que puede refutar eso. No es para impugnar credibilidad. Entonces, radicado 43749 del 2014. Prueba de refutación del doctor Eugenio Fernández Carlier. 361, ¿no? Les dije, dice ahí, 361, prohibición de pruebas de oficio. No, el 361 no es, sino, a ver, yo vi aquí, prueba de refutación. 362.
El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía. Pero creo que eso no me voy a referir aquí en el momento, sino después, en la otra sesión. Solamente les dejo esa inquietud allí. Prueba de refutación, que no la confundan con la prueba de impugnación de credibilidad. Prueba de refutación surge en el juicio oral, eso no viene decantado ya en el decreto de pruebas, en la preparatoria. Ojo con eso, y esa sentencia, vayan viendo la 43749 del 2014, Eugenio Fernández Carlier. Entonces, colegas, para que ustedes tengan presente esto, porque en las preguntas del contrainterrogatorio son preguntas cerradas. Como les he explicado, usted ha dicho que estuvo en el lugar de los hechos a las 3 de la tarde, ¿sí o no? Y si yo quiero impugnar credibilidad, me voy a valer de pronto de entrevistas rendidas antes del juicio oral o lo que se dijo ahí en el propio juicio oral. Pero para eso debes de tener en cuenta el 403, que habla saber cuándo se va a impugnar credibilidad. Por ejemplo, por lo increíble del testimonio, o que es inverosímil, que no tiene capacidad de recordar, un prejuicio, manifestaciones antes del juicio, incluidas hechas a terceros, entrevistas, exposiciones, etcétera. Mendacidad del testigo, contradicciones en el contenido de la declaración. Eso hay que saberlo hacer entonces, pero creo que el tiempo no me da sino para este momento. Termino aquí y dejamos entonces para la próxima sesión continuar con este tema interesante. Ok, vayan viendo esas sentencias por favor y los videos para irle cogiendo el hilo, porque el 26 volvemos al estrado con ese caso de Joner. Chao.